Bien. Volvemos entonces nuevamente a nuestro tema. Les damos un par de segundos a los chicos para que puedan nuevamente ingresar. Siempre recomendarles que por favor no se olviden registrarse en el chat. Bien. Bien. Démosles un par de segundos a los compañeros para que puedan conectarse y volver a retomar el tema que estamos repasando. ¿Ya? No se olviden entonces que en el derecho de superficie, al establecerse la existencia más bien de un superficiario que es dueño de las edificaciones, de las construcciones hechas en un terreno ajeno, es decir, que le pertenece a otra persona, genera el desdoblamiento del derecho de propiedad, ¿no? Uno es el propietario del suelo, es decir, del lote de terreno, y el otro es el propietario de las construcciones, edificaciones, plantaciones que ha realizado, ¿cierto? Por eso dice la doctrina civil también que en el derecho de superficie hay un desdoblamiento de la propiedad. ¿Ok? Bien. Hace un momento decíamos que el derecho de superficie era un derecho temporal. Y es así, ¿no? Es así. Es un derecho temporal, ¿cierto? Es un derecho temporal, ¿por qué? Porque al ser una de las partes, en este caso el superficiario, únicamente dueño de las construcciones, de las edificaciones que se han podido levantar en el suelo, en el terreno que le pertenece a otra persona, ¿no? Se establece que la duración o la vigencia de esa facultad de usar lo que se ha construido, de utilizar lo que se ha edificado, puede ser suscrita o acordada por 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo, ¿no? Pero el máximo tiempo por el que se puede acordar es 30 años. Por eso es considerado un derecho temporal, no es un derecho perpetuo. ¿Ya? No es un derecho perpetuo, es un derecho temporal. Bien, se le llama, dijimos también, derecho inmobiliario. Otra disciplina jurídica que tiene que ver específicamente con el tema de los inmuebles es el derecho inmobiliario. ¿Sí? Por eso se define como aquel conjunto de normas, reglas y leyes que tienen por objeto un bien al que la legislación civil considera inmueble. Y si retrocedemos atrás y dijimos, ¿qué es un inmueble? Es un bien adherido a la tierra que no se puede trasladar o mover de un lugar a otro, ¿cierto? De un valor económico y todo lo demás que sabemos. Pero la característica esencial de llamarse bien inmueble es que no se puede mover, no se puede trasladar de un lugar a otro como si fuera un bien estrictamente mueble. ¿Sí? Y esta clase de bienes inmuebles que están regulados por el derecho inmobiliario tiene que ver también con todos los efectos, transformaciones, modificaciones, negocios jurídicos que se puedan celebrar sobre este bien. ¿Ya? Por eso la doctrina y la misma norma civil determinan que el derecho de superficie es un derecho inmobiliario. ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se conforma el derecho de superficie? Claro está que debe ser mediante un documento escrito, ¿cierto? En ese documento escrito, que es un contrato,
debe estar, pues, ¿qué se va a construir? ¿Qué tipo de material va a usar? El plazo del derecho de superficie al que va a estar sujeto. Si va a ser parte de un contrato de alquiler o va a ser un contrato individual. Se debe establecer que va a ser de carácter temporal, por eso hay que ponerle un plazo de vigencia, tomando en cuenta que, reitero, no puede ser mayor a los 30 años. El derecho de superficie, ojo, no es un contrato de arrendamiento o alquiler, no lo es, ¿sí? Pero es el derecho que va a regular la relación que exista entre quien construye, edifica o planta en un terreno ajeno y este propietario del suelo, ¿cierto? Este propietario del suelo. Eso es lo que va a ir regulando. Bien. ¿Cuál es el objeto del derecho de superficie? ¿Cuál es la extensión? La totalidad de las edificaciones, las construcciones o plantaciones que ésta va a edificar. ¿Sí? La extensión se refiere a que el propietario del suelo lo es también del subsuelo y lo es también del sobresuelo. ¿Cierto? Así funciona. ¿Cuál es el contenido de este derecho de superficie que va a tener el contrato escrito? ¿No? Se debe plasmar el consentimiento de las partes. Se debe establecer las condiciones a las que están llegando de mutuo acuerdo. Se debe establecer que una vez concluido la vigencia del contrato, las edificaciones, construcciones o plantaciones van a ser destruidas, van a ser demolidas, van a ser sacadas. Se tiene que establecer. ¿Sí? Y las reglas que se van a aplicar a este derecho de superficie van a ser las mismas que se aplican para todo lo que conocemos como propiedad de bienes inmuebles. Bien, a ver, creo que aquí voy a poner. Bien, ahí está. Ahí está un dibujito, si vale el término, una gráfica, ¿no? Ahí está el propietario, constituyente, y ahí está el superficiario, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que permite el propietario? Por eso dice en la presentación, la cesión del derecho de superficie es a favor de cualquier persona, ¿cierto? Y si le concedo la superficie, es decir, el suelo, lógicamente le estoy confiriendo el sobresuelo hacia arriba, es decir, para que construya hacia arriba, o le estoy concediendo el derecho de construir hacia abajo, hacia el subsuelo, en el límite de superficie que genera este aspecto, ¿cierto? Eso es algo muy importante que determinar en el derecho de superficie. Bueno, cuando hablamos de la propiedad agraria, ¿se acuerdan? Es otra norma que rige a las propiedades agrarias. La tierra es de quien la trabaja, no se reconocen los latifundios, hablamos un poco de la reforma agraria, pero que dentro del derecho de superficie, muy poco probable que siendo una propiedad agraria pueda construir algo difícil. Le quitarían la función y el uso que se le está dando a esa propiedad, ¿cierto? Entonces, nos acordamos y definimos que el derecho de superficie tiene que ver con que una persona denominada superficiario va a construir, edificar o plantar en un terreno que no le pertenece, pero que sin embargo es dueño de esas construcciones, es dueño de esas plantaciones, pero no es dueño absolutamente del terreno como tal, ¿cierto? Es de carácter temporal, tiene un tope de 30 años como máximo. Perfecto. Ese es el derecho de superficie. Veamos ahora qué es el derecho a construir. En el derecho de superficie también tenemos que estar conscientes de que el superficiario construye, edifica,
planta. Y fíjense que cuando ya abordamos el derecho a construir, y dice, también es una modalidad del derecho de propiedad, en virtud del cual una persona llamada concesionario, ya desaparece el término superficial, obtiene la autorización del dueño de un suelo, fíjense, a levantar construcciones precarias, conservando el derecho de propiedad por un lapso de tiempo, a cuya finalidad debe restituir el bien en las mismas condiciones en que se encontraba originalmente. Y ustedes se preguntarán y dirán, pero es lo mismo, ¿cierto? Básicamente es lo mismo, lo que cambia es de superficiario a concesionario. ¿Logra la autorización del dueño? Claro, seguramente firman un acuerdo. ¿Para qué la autorización? Para levantar construcciones precarias. El derecho a construir tiene que ver entonces con construcciones precarias. Y todos sabemos cuándo una construcción es precaria, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero veremos sus características del derecho de construir. Ahí está. Diferencias entre el derecho de superficie y el derecho a o de construir. Ambos facultan a construir en un terreno que no les pertenece, pero veamos cuál es la diferencia. El derecho de superficie recae sobre construcciones, edificaciones y plantaciones sólidas. ¿Qué quiere decir? Consistentes, realizadas en un sentido de que se van a quedar en el lote, ¿cierto? En cambio, el derecho a construir recae también sobre edificaciones, pero no sólidas, ¿cierto? No sólidas, sino precarias, como se decía en un principio. Esto quiere decir que pueden ser desmontables o levantados en cualquier momento. Y ahí dice, ¿no? Normalmente construcciones precarias, galpones, talleres, armazones, o sea, siempre y cuando se traten de edificaciones desmontables, es decir, que se puedan retirar. Esta es una diferenciación muy importante que tienen que manejar. Ambas reconocen el derecho tanto al superficiario como al concesionario a edificar, a construir o a plantación. Pero ¿cuál es la diferencia gravitante? Que en el derecho de superficie estas construcciones, estas edificaciones van a ser sólidas, quizás con fines de quedarse ahí en el lote. Lo que no acontece con el derecho de construir, ¿por qué? Porque no van a ser sólidas, van a ser precarias. Galpones, talleres, armazones, es decir, instalaciones que se puedan desmontar rápido, sin ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Esto es muy importante que ustedes manejen. ¿Está claro hasta acá? Sí, licenciado. ¿Ya? Por favor. Continuamos. Ahí está. Si el derecho de superficie tiene un máximo de duración de 30 años, ¿sí? Fíjense que el derecho a construir no puede durar más allá de 5 años. Otra diferencia. ¿Cierto? Otra diferencia. Entonces, el derecho de superficie tiene una duración 6 veces más que el derecho a construir, 30 años. Y el derecho a construir no puede exceder de los 5 años. Bien. ¿Cómo se constituye? Es decir, ¿cómo se estructura? ¿Cómo se conforma? Ambos derechos, tanto el de superficie como el derecho a construir, solo pueden constituirse de manera escrita. No hay derecho de superficie ni derecho a construir verbal. ¿Sí? Esto quiere decir que debe constituirse de manera expresa, nunca tácitamente. ¿Por qué? Porque es un derecho real sobre cosa propia, ¿no ves? Una modalidad del derecho de propiedad. Y como pertenece al derecho inmobiliario,
Entonces, hay un propietario que tiene su derecho inscrito en derechos reales. Va a venir el superficiario y va a acordar con el propietario realizar construcciones, edificaciones, si es derecho de superficie, quizás sólidas, duraderas, y por un plazo de máximo 30 años. Pero si se trata de un derecho a construir, primero que el plazo es cortísimo, es máximo 5, y seguramente las construcciones que se pretenda realizar no deben ser sólidas, sino precarias, desmontables en cualquier momento de la manera más sencilla, ¿ya? Nunca de manera verbal, siempre de manera escrita. A ver, ¿cuáles son los efectos jurídicos del derecho de superficie y del derecho a construir? Primer efecto, si el propietario del suelo, es decir, del lote de terreno, quiere vender, ¿sí? Quiere vender el suelo, el superficiario de pronto quiere vender las construcciones también, o el concesionario quiere vender las precarias. Cualquiera sea la figura dentro del derecho de superficie y el derecho a construir, tienen preferencia, primero, ya sea el propietario o el concesionario o el superficiario. No puede de manera directa el propietario vender a un tercero. Tienen derecho de preferencia para poder ofertarles de comprar tanto el superficiario como el concesionario. Lo propio, y de forma recíproca, cuando el superficiario pretenda vender las construcciones o edificaciones que ha realizado. ¿Sí? No puede ofrecer directamente a un tercero afuera, sino que debe darle el derecho preferente al propietario del suelo. Esos son los efectos jurídicos que generan estos derechos. Segundo, el derecho de superficie puede modificarse, puede ampliarse, puede reducirse. Para eso, lógicamente, también debe ser escrito y que se necesita de un acuerdo previo y expreso de las partes. Previo y expreso de las partes. ¿Ya? ¿Cómo se extingue, cómo concluye el derecho de superficie y el derecho a construir? Como ambos son derechos reales de carácter temporal que pertenecen al derecho inmobiliario, lógicamente al existir un plazo que se puede constituir como vigencia o duración, se va a extinguir de manera natural cuando este plazo se venza, ¿cierto? Cuando este plazo termine, ¿sí? Entonces va a ser una culminación o extinción natural. Hay un plazo previsto, concluye el plazo y termina el derecho de superficie o el derecho a construir. Se puede extinguir también por prescripción. Ejemplo, si no ejercita por el tiempo que señala la ley, ejemplo, se le ha dado por 20 años y resulta que no construye en los 10 años, no usa el suelo. Entonces, su derecho va a prescribir, ¿cierto? O, tratándose de un derecho a construir, ¿cierto? Se le ha otorgado, pero no realiza ninguna edificación ni construcción en los 5 años. Por tanto, su derecho termina, su derecho prescribe. También se ha de extinguir el derecho de superficie y el derecho a construir cuando el dueño del suelo, es decir, del lote de terreno, le venda al superficiario o al concesionario, o estos le vendan al dueño del suelo las construcciones. Ahí se va a llamar que existe la figura de la confusión o la consolidación. ¿Listo? A eso se va a llamar. ¿Ya? Entonces, si el dueño del suelo, del terreno, le compra, ya sea al superficiario o al concesionario, las construcciones que ha realizado, ya no hay dos sujetos. Simplemente el propietario no solamente es dueño del lote, sino también de todas las construcciones. Y de esa forma se extingue el derecho de superficie o el derecho a construir. Y ahí está lo que hemos hablado, ¿no? Es considerado un derecho real inmobiliario, estamos hablando del derecho a construir,
Se caracteriza por la concesión del propietario del terreno a favor de un tercero para que éste realice alguna construcción o edificación. Incluso es un acto que puede realizarse por testamento, pero siempre debe constituirse de manera escrita. Sí, de manera escrita. Tiene que haber un documento, un contrato bien fraccionado que acredite el derecho de superficie o el derecho a construir. Plazo del derecho a construir. Si el contrato no firma o no fija más bien algún plazo o término establecido, el concesionario debe levantarla en un plazo no mayor de 5 años. ¿Por qué? Porque si no su derecho va a prescribir. Vence el plazo y lógicamente se extingue el derecho. Ustedes saben bien eso. Una forma de extinción del derecho de superficie y el derecho a construir, lo estamos viendo claramente, es la prescripción. Y eso es lo que vimos, chicos, en el acápite del tema que nos tocó ver en su debido momento, que también va a ser parte del examen final. ¿Sí? Fíjense, no estoy corriendo. Absolutamente. Estoy yendo con calma, de manera pausada, cosa de que me entienda. No importa si en esta clase no terminamos. Tenemos el día viernes para retroalimentar el tema, o en su caso variamos y el próximo miércoles, antes del examen, terminamos de retroalimentar los otros temas que hemos visto. ¿Ok? Bien. Habiendo visto el tema del suelo, sobresuelo y subsuelo, ahora vamos a ver el tema de la expropiación. Este tema también lo vimos, si se acuerdan, ¿cierto? ¿Quién podría decirme qué es la expropiación? ¿Quién se acuerda qué es la expropiación, chicos? ¿Nadie? Es quitar mediante la ley el derecho de propiedad de una cosa a una persona. Ya, muy bien. Ahí dijimos que viene a ser una limitante del derecho de propiedad absoluto, ¿se acuerdan? ¿Cierto? ¿No ve? ¿Y cuáles son las razones o las causas de procedencia de la expropiación? ¿Quién se acuerda? ¿Mm? Por necesidad pública, doctor. Muy bien, por necesidad y utilidad pública. ¿Y la otra? ¿Cuál la otra? ¿Quién se acuerda? Interés social. Cerca. ¿Interés o función social? ¿Cuál es la palabra clave? Función que no cumpla una función Pública. Función pública, social. función social, ¿cierto? Hablamos tanto en su momento del derecho de propiedad,
como aquel poder jurídico que tiene una persona sobre un determinado bien para poder usar, gozar y disponer de ese bien. Es absoluto, perpetuo, exclusivo, ¿cierto? Así lo hicimos. Pero resulta que cuando hay necesidad de utilidad pública o cuando esa propiedad no está cumpliendo con una función social, resulta que podemos expropiar, ¿cierto? Resulta que limitamos ese derecho absoluto a la propiedad. ¿Se dan cuenta? Y díganme, ¿quiénes están legitimados para poder expropiar? ¿Quiénes? El Estado. El Estado. ¿Alguien más o solamente el Estado? Solamente el Estado, doctor. Solamente, no se olviden, el único que puede expropiar es el Estado. ¿Alguna condición en especial? ¿O simplemente llega y expropia? No, no llega directamente y expropia, licenciado. Entonces, ¿qué debe hacer? Primero debe indemnizar Ah, al propietario. muy bien. Pagar un justo precio, una indemnización justa. Veamos. Ahí está. ¿Cierto? Viene del término expropriatatis. ¿Qué significa separación de la propiedad? Pero como decían los compañeros, dentro de este concepto etimológico, la expropiación viene a ser la acción y el efecto de privar a alguien de su propiedad. Ahí dice la extradición, ¿no? No es la expropiación. Se realiza pagando una indemnización económica justa al propietario del bien expropiado. Entonces, para la procedencia no solo basta con que debe existir necesidad de utilidad pública o debe existir que no cumple una función social, sino también debe existir, ¿no? Debe existir el pago de una indemnización o un precio justo. Y esto tiene sus orígenes allá por el siglo VII, incluso antes de Cristo. Grecia, el derecho romano, ahí está el derecho de uso, goce, disposición. Y nuestro Código Civil Santa Cruz, aquel de 1834, ya decía en su artículo, ya disponía en su artículo 289, que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto, con tal que no sea un uso, que no se haga un uso prohibido por las leyes y reglamentos. Destino. Básicamente es romper esa calidad de derecho absoluto de la propiedad. Debe haber un interés social, jamás particular, sino un interés colectivo, ¿cierto? Debe ser un interés común, no un interés para una, dos, tres personas o un sector. Tiene que ser un interés colectivo, para todo el colectivo, ¿ya? Es un acto unilateral del Estado, claro. El Estado es el único que puede expropiar. Por favor, no se olviden, cuidado en el examen. Y solo procede contra bienes de la propiedad privada. Lógico, ¿no? Porque si quisiera expropiar un bien público, si él es dueño, imposible, ¿no? Cambiará mediante resolución o una norma expresa, una ley, el destino de esos bienes, pero no puede autoexpropiarse. Por eso es que la expropiación va a recaer siempre sobre bienes de propiedad privada.
Se debe indemnizar al dueño de manera económica, ¿cierto? De manera económica. Y solo procede cuando es de interés y utilidad pública, ¿cierto? Solo procede cuando es de interés y utilidad pública. Bien, eso es lo que habíamos visto. Y ahí, los bienes expropiables necesarios para la utilidad pública deben ser necesariamente de utilidad pública. Se excluye de la categoría de bienes expropiables los bienes y valores innatos a la persona, ¿cierto? Los bienes y valores innatos de la persona. Ahora, ¿cuáles son los sujetos? ¿Cierto? ¿Cuáles son los sujetos? El activo es el Estado, definitivamente. El activo es el Estado. El pasivo son los dueños o titulares del bien, ¿cierto? ¿Cuál es el aspecto material? La justa o el justo precio, como se dice, la justa indemnización que debe el Estado reconocer, pagar al propietario afectado. ¿Cuál es la finalidad? La utilidad pública, ¿cierto? La utilidad pública. No se olviden, por favor. Ahí está. De pronto ha existido en alguna ocasión alguna confusión con el tema del usufructo. No hay nada que confundirse. La expropiación es una limitante al derecho de propiedad, es un instituto jurídico que priva el derecho propietario absoluto, pero cuando existe necesidad de utilidad pública, cuando la propiedad no cumple una función social, ¿cierto? Y que además la expropiación debe ir junto a un pago o cancelación de un justo precio o justa indemnización, ¿cierto? En cambio, el usufructo, ¿cierto? Es un derecho de uso y goce o disfrute de un bien que no me pertenece, ¿cierto? De un bien que no me pertenece. La pregunta es, un inmueble que tenga como carga un usufructo, ¿sí? ¿Puede ser expropiada? Claro, la propiedad es un todo. La propiedad no se divide en yo soy propietario, tú eres propietaria y no. La propiedad no se divide. Si hay usufructo en esa propiedad, inscrita inclusive en derechos reales, y si esa propiedad es expropiada, entonces la expropiación, la indemnización también le va a alcanzar al usufructuario, ¿cierto? Le va a alcanzar al usufructuario. Entonces, esos son los temas que vamos a tomar en cuenta. Pero, ¿qué me interesa? Adelante, Silver, levantó la mano. Sí, entonces lo que quiere decir con este artículo, licenciado, es que sí o sí el usufructo debe estar registrado dentro de derechos reales. Por lo general, sí, es una carga, porque si es expropiado ese bien inmueble y el usufructo no está registrado en derechos reales, pues se hace más complicada la cosa para la indemnización. Pero si está registrada, entonces es parte del pago justo de la expropiación. Generalmente, como el usufructo, independientemente de ser un derecho real sobre cosa ajena, ¿no? También constituye un candado para que fácilmente no se pueda disponer del bien, ¿ya? Para que fácilmente no se pueda disponer del bien. Los padres que en vida les entregan a sus hijos un bien inmueble en calidad de vendido o como sea, o en calidad de anticipo de legítima, y resulta que uno nunca sabe, dicen, una vez transferido y registrado al nombre de los hijos, por ahí los hijos los votan, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces los papás deciden, si bien han transferido, deciden pues
inscribir el derecho de usufructo, ¿no?, en derechos reales. ¿Para qué? Para que no puedan vender muy fácilmente o botarlos de la casa, porque no se olviden que el derecho de usufructo les da a los usufructuarios similares o iguales facultades como si fueran verdaderos propietarios. Entonces, cuando los usufructuarios fallecen, ¿qué deben hacer los propietarios? Los propietarios deben levantar el usufructo presentando un memorial de cancelación de gravamen de usufructo, acompañando el certificado de defunción de los usufructuarios. De esa manera, Derechos Reales cancela ese usufructo inscrito en Derechos Reales y libera de ese usufructo al inmueble, ¿no? Eso es lo que hace. ¿Ok? ¿Está bien, Silver? Sí, licenciado, muchas gracias por la aclaración. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna duda con respecto a la expropiación? Miren que prácticamente estamos a punto de concluir la segunda sesión y hemos abordado el repaso de 3 temas. La propiedad horizontal, el derecho de superficie y el derecho a construir, además de la expropiación. Prefiero hacerlo así con calma para que podamos refrescar la memoria y tengamos nuevamente los conocimientos frescos para que puedan dar el examen de la próxima semana. Entiendo, lógicamente, que están en exámenes también de otras materias y, lógicamente, eso a veces es un poco que dificulta estudiar con la debida anticipación. Y siendo que algunos temas que hemos llevado han sido, no voy a decir bastante ampulosos, pero han sido amplios, incluso los hemos hecho en 2 clases, hasta en 3 clases, pues prefiero ir con calma retroalimentando hasta el tema que va a ingresar al examen. Bien, ¿alguna duda acá, chicos, antes de terminar sobre los temas que hemos repasado? pH. No, ninguna, licenciado. Creo que está más claro el panorama. Ok, muchas gracias. ¿Alguien por ahí? Ignacio, Alejandro, Fernando, Juan Carlos. Igualmente, doctor, se entendió. Edme, las chicas, María. ¿Está clara la retroalimentación entonces? Sí, doctor, está todo claro. Muchas gracias más bien por su forma de explicar. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a quedar acá, chicos. El día viernes vamos a abordar los otros temas que nos falta, así con esa pausa para que puedan entender. Y el día miércoles, de ser necesario, también. Y si no, ya vamos a ver si damos continuidad al avance o hablamos del trabajo que estoy preparando con la debida anticipación. Tenemos más de una semana para que lo puedan presentar. ¿Ok? Entonces quedamos acá, jóvenes, y nos vemos el día viernes.